Los rastreadores web de la Fundación SCP han mantenido por largo tiempo una presencia encubierta en varios foros web pequeños y oscuros. El objetivo de incrustarse en línea de esta manera ha sido mejorar un principio practicado por las agencias federales dentro de los Estados Unidos para supervisar la actividad de los usuarios de Internet como un medio de detección de amenazas. En el caso de la Fundación, utilizan su presencia en foros marginales para determinar la existencia de anomalías que aún no han sido contenidas. Así fue como encontraron al hombre de rebobinado. Apareció una grabación inusual en un foro oscuro dedicado a enfermedades inexplicables. Entre miles de publicaciones inquietantes, muchas llenas de imágenes gráficas y perturbadoras, un hilo se destacó. Presentaba un archivo de audio, aparentemente subido como evidencia de los síntomas del usuario. Al inicio parecía que el audio se había invertido con un software de edición, pero no fue así. El resto de la publicación era indescifrable, conteniendo principalmente un revoltijo de letras intraducibles. Los comentaristas y usuarios marcaron el hilo para eliminarlo, creyendo que era spam. Pero la existencia del archivo de audio anómalo fue suficiente para despertar el interés de la Fundación, lo que llevó a una investigación a gran escala. La Fundación SCP rastreó la dirección protocolo de Internet de origen durante la recuperación de la grabación inusual. La dirección estaba vinculada con la última residencia conocida de una persona desaparecida y se autorizó una redada en el lugar. Un equipo de materiales peligrosos, anómalos, fue enviado a la residencia de un hombre solitario de 41 años en Stockport, Inglaterra. Se supuso que cualquier enfermedad anómala que hubiera sido responsable de la grabación inusual había sido contraída por este residente desaparecido. El estado del apartamento en sí era generalmente desordenado. Se determinó que se había dejado en un estado de desorden, en parte debido a la condición anómala y en parte debido a su salida inoportuna de su hogar. El equipo de materiales peligrosos de la Fundación sugirió que, dada la naturaleza de la enfermedad, el hombre había estado desordenando su hogar a diario de forma sistemática. Ropa y objetos hogareños estaban dispersos por las instalaciones. Al revisar las imágenes de la cámara corporal, el personal de investigación de la Fundación comentó que el apartamento se asemeja al de un acumulador crónico. Sin embargo, según las entrevistas con el propio espécimen y aquellos que lo conocían, nunca ha mostrado tendencias de acumulación a lo largo de su vida. Las imágenes mostraban al equipo de materiales peligrosos moviéndose por el pequeño apartamento, pasando del estrecho pasillo a la cocina adyacente. Al igual que el resto de los residentes, apenas era lo suficientemente grande para que una persona cupiera. 2 miembros del equipo de materiales peligrosos registraron sus hallazgos en la cocina. Comentaron que estaban contentos de tener respiradores, pero su equipo de filtración no bloqueó el olor rancio. La mayoría de los armarios estaban vacíos. Los platos, cuchillos y tenedores se esparcían por todas las superficies, casi todos con comidas recién preparadas encima. Había platos listos para cena, almuerzo e incluso tazones de cereal intactos. Algunos habían sido dejados intactos durante tanto tiempo que el moho se había instalado, y los olores de la comida en descomposición amenazaban con colarse bajo las máscaras del equipo de materiales peligrosos. En los apartamentos había escasa evidencia para determinar cómo el sujeto contrajo una infección anómala. Se ordenó a los miembros restantes de la unidad de materiales peligrosos de la Fundación recoger cualquier evidencia forense posible. Se esperaba que los expertos en patología anómala pudieran determinar tanto la causa de la infección y, crucialmente, si era contagiosa o no. Afortunadamente, entre las pertenencias del sujeto había un cuaderno desgastado que parecía haber sido utilizado para rastrear el progreso de su infección. Las primeras entradas eran ordinarias. Parecía que antes de contraer su condición, el infectado usaba el cuaderno como un diario personal. Al hojear sus páginas, el equipo con trajes protectores notó errores ortográficos dispersos por el texto.
Cuanto más leían, las palabras e incluso a veces las oraciones enteras habían sido escritas al revés. Posteriormente, letras invertidas convirtiéndose en formas casi indescifrables. La infección parecía haber alcanzado un punto de tal gravedad que, después de varias entradas frenéticas, el cuaderno se llenó de línea tras línea de la misma frase repetida. No sería hasta más tarde cuando el libro fue presentado como evidencia a la Fundación y examinado por un experto en lingüística anómala, que se descifró la frase repetida. Escrito al revés, cada letra escrita en reversa, el sujeto había estado escribiendo: el rápido zorro marrón salta sobre el perro perezoso una y otra vez. Esto se identificó rápidamente como un pangrama común del inglés, una frase que contiene todas las letras del alfabeto. Aunque la frase se usa comúnmente para practicar la mecanografía o probar teclados de computadora, parecía que el sujeto infectado había encontrado una aplicación diferente para ella. Los psicoanalistas de la Fundación coincidieron en que estaba intentando obligarse a escribir la frase de una manera normal y descifrable en lugar de al revés. Sin embargo, debido a su infección, no pudo hacerlo. Esta idea fue corroborada por más evidencia que el equipo forense descubrió en el apartamento, en especial una serie de grabaciones en la tarjeta de memoria de un dictáfono digital. El sujeto parecía haber cambiado a este método de registrar su infección después de llenar las páginas del cuaderno. Al reproducir las grabaciones del dispositivo, la unidad de materiales peligrosos determinó que el audio estaba invertido. Sin embargo, no parecía haber una función en el dictáfono que permitiera esto. Cuando un técnico de sonido designado por la Fundación examinó los archivos MP3, no pudo encontrar evidencia de que las grabaciones hubieran sido alteradas. Los sonidos parecían haber sido grabados al revés de alguna manera. Reproducir los archivos al revés a una velocidad permitió a los investigadores de la Fundación escuchar el contenido de cada informe. Estos registros diarios, dejados por el infectado, proporcionaron a la Fundación una visión significativa de cómo vivir con su condición lo llevó al borde de un colapso psicológico total. En las grabaciones en reversa se le puede escuchar llorando frenéticamente y cuestionando qué le está sucediendo, mostrando una conciencia de sus síntomas inusuales. Conseguir estas grabaciones de voz fue esencial para localizar al individuo infectado. Al aislar varias formas de onda únicas dentro de las grabaciones de su voz y luego revertirlas nuevamente, la Fundación SCP pudo crear varias muestras del infectado. Después, el Departamento de Vigilancia Pública de la Fundación monitoreó las formas de onda de las voces civiles captadas por todos los micrófonos. Desde teléfonos móviles y cámaras de circuito cerrado, la Fundación monitoreó todos los dispositivos de grabación. Algunos empleados creyeron que sería una tarea sencilla. Después de todo, estaban buscando a la única persona en la Tierra que hablaba al revés, pero encontrar una forma de onda que coincidiera con las descubiertas en las grabaciones del sujeto era similar a encontrar un grano de arena de forma específica en un desierto. Un mes después de que el equipo de materiales peligrosos registrara el apartamento, se localizó al sujeto infectado al detectar su forma de onda en el fondo de una llamada telefónica. Al triangular la señal del celular, se determinó que la llamada provenía de un civil que transitaba por el parque rural de Reddish Vale, un parque de 400 acres en Stockport, enviando un equipo de recuperación a la zona. La Fundación SCP emitió un aviso a la administración del parque, el Consejo Metropolitano de Stockport, haciéndose pasar por la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido. La Fundación informó al municipio y a la policía local que se necesitaba una cuarentena inmediata alrededor del parque rural de Reddish Valley. No se permitía el acceso a civiles hasta que la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido preparara una respuesta ante un brote infeccioso en el área. En realidad, esta era la historia de cobertura que permitió a la Fuerza de Tarea Móvil Beta 7, con nombre en clave los Mad Hatters, entrar en la zona y detener al sujeto infectado. Beta 7 fue específicamente solicitado para la tarea, dada su especialidad en adquirir y contener anomalías biológicamente, químicamente y radiológicamente peligrosas.
En ese momento se desconocía si la condición anómala que el sujeto contrajo era contagiosa o no. Esto implicaba que la fundación debía implementar una contención rápida antes de que la infección potencialmente se propagara, volviéndose una pandemia a gran escala. Al llegar, los operadores de Beta 7 encontraron a un hombre desaliñado durmiendo bajo un puente en el parque. A medida que el equipo se acercaba, él retrocedía de ellos con las manos extendidas, repitiendo una sola palabra indescifrable una y otra vez. Al mismo tiempo, aunque era débil hasta el punto de ser casi ininteligible, los ingenieros de audio de la fundación pudieron aislar la voz del sujeto en el fondo de la llamada telefónica. Era la misma palabra, o al menos el mismo sonido, que se repetía una y otra vez. Fue cuando reprodujeron el clip extraído al revés que se dieron cuenta de que estaba pidiendo ayuda. La palabra se estaba pronunciando al revés. El hombre fue remitido a la custodia de la fundación después de una breve dificultad para hacerlo caminar en la dirección correcta. Luego fue entregado de manera segura al Área de Investigación Biológica 12 y formalmente designado como SCP-202. Los investigadores que lo estudiaban notaron rápidamente que el sujeto era un hombre de 41 años de ascendencia asiática y británica. Sus huellas dactilares y muestras de ácido desoxirribonucleico pronto se emparejaron con un nombre legal completo, siendo este redactado. A partir del nombre, la fundación pudo construir una línea de tiempo más precisa de la condición anómala del hombre, usando sus redes sociales. Aunque parecía tener solo un perfil en una plataforma más antigua y uno que no se había actualizado en alrededor de 4 años, parecía para los equipos de psicoanálisis de la fundación que lo que sea que hubiera desencadenado la infección desconocida tenía el efecto secundario imprevisto de hacer a SCP-202 un recluso. Tampoco había registro de un lugar de empleo, lo que sugiere que su infección también le había impedido trabajar. Inmediatamente comenzó con la observación directa de sus síntomas, revelando el rasgo definitorio de SCP-202. Realizó todas las acciones al revés. Aunque su envejecimiento parecía progresar normalmente, como se confirmó mediante un estudio de sus células senescentes bajo un microscopio, SCP-202 habló, caminó e incluso comió de la manera opuesta a lo que se considera normal. Parecía que su retroceso de los operativos de MTF que lo recuperaron había sido en realidad un intento de acercarse a ellos, en lugar de alejarse. Durante conversaciones, SCP-202 hablaba en inglés invertido, aunque su acento británico aún era detectable a través de este por oídos atentos. Los investigadores descubrirían rápidamente que la forma más efectiva de comunicarse con SCP-202 era grabar su discurso y luego reproducirlo al revés. Dado que realizaba todas las acciones al revés, el equipo de observación comparó verlo con rebobinar la cinta de un antiguo video home system. Algunos miembros del personal le dieron a SCP-202 el apodo del hombre rebobinado. Según las entrevistas realizadas con SCP-202, afirmó que había estado viviendo una existencia completamente normal en Stockport hasta 4 años antes de que la fundación lo descubriera. Se había despertado una mañana solo para descubrir que solo podía sacar ropa de su armario en lugar de poder colgarla y guardarla. Esto rápidamente lo llevó a descubrir que cada acción que intentaba llevar a cabo solo podía realizarla al revés. El declive gradual hacia esta condición, como se observó en su diario y registros de audio, parecía refutar esta afirmación de que la condición había ocurrido espontáneamente un día. Se supuso que SCP-202 había estado viviendo con la condición durante tanto tiempo que, en lo que a él respecta, todo esto había comenzado un día. Parecía que no importaba cuánto lo intentara, SCP-202 era incapaz de llevar a cabo patrones normales de movimiento. En las imágenes de vigilancia de la fundación, él parecía capaz de caminar hacia atrás casi perfectamente en áreas públicas concurridas, sin chocar con nadie. Cuando se le preguntó sobre esto, SCP-202 no pudo explicar cómo logró esto
u otros actos igualmente inexplicables. Varias corrientes de pensamiento sobre la naturaleza exacta de la condición anómala de SCP-200 surgieron rápidamente. Ciertos investigadores creyeron que esta condición psicosomática era única en 1.000.000. Gracias a algún factor externo, posiblemente relacionado con el estrés o el trauma, SCP-202 había sufrido una rara forma de ruptura psicótica que había redirigido sus vías neuronales, causándole moverse y hablar al revés. Se comparó con algunos de los efectos conductuales observados en personas que sufren lesiones cerebrales traumáticas moderadas a graves y comienzan a mostrar cambios en su personalidad. En oposición a esto, todavía hay investigadores justamente preocupados de que SCP-202 fuera el paciente cero para alguna infección anómala aún no identificada. Su pensamiento afirmaba que Redactado había estado expuesto a algún patógeno durante su vida cotidiana, y esto tuvo uno de dos efectos. Uno, alteró su química cerebral, tal como creía el otro grupo de investigadores. O dos, había afectado la realidad de tal manera que causó que SCP-202 realizara tareas al revés. Para determinar exactamente qué le estaba afectando y cómo tratarlo, si es que podían, los equipos de investigación fueron encargados de realizar más observaciones de SCP-202. Esta tarea resultó especialmente frustrante para muchos. Los biólogos y físicos de la Fundación estaban desconcertados por las funciones del cuerpo de SCP-202, todas las cuales se llevaban a cabo al revés de cómo deberían haber ocurrido. Por ejemplo, su corazón, en lugar de actuar como una bomba que enviaba sangre a los órganos principales de su cuerpo, hacía lo contrario. Las cámaras del corazón de SCP-202 actuaban como vacíos, alejando su sangre de los órganos, y en cambio provocando que viajara a través de sus venas hacia sus arterias en lugar de alejarse. Un análisis detallado de su proceso respiratorio reveló una anomalía similar, con SCP-202 exhalando oxígeno y procesando el dióxido de carbono del aire. Los investigadores comenzaron a determinar cómo su sistema respiratorio podría funcionar a nivel molecular, operando en reversa al ciclo de Krebs típico del metabolismo. Hasta ahora, aún no han podido determinar cómo esto funcionaría de una manera que permitiera a SCP-200 mantenerse vivo, lo que llevó a algunos a unirse a la teoría de que esta condición anómala es el resultado de algún tipo de distorsión de la realidad en lugar de una infección biológica o un trastorno psicológico. Cuando suplicó a la Fundación, en reversa, por ayuda, SCP-200 no había previsto que sería sometido a un largo e intensamente invasivo periodo de observación que incluía ser observado mientras comía. Las funciones corporales reverenciadas del sujeto repelieron y fascinaron simultáneamente a los miembros más excéntricos del equipo de investigación. En particular, exactamente cómo SCP-202 ingería alimentos, o más bien no lo hacía. Los hábitos alimenticios de SCP-200 desconcertaban a los investigadores, pero mediante pruebas y exámenes detallados de sus órganos internos, lograron determinar exactamente cómo se alimentaba. La comida parecía surgir de su estómago, manifestándose de la nada. Luego viajaba a lo largo de su esófago, en la dirección opuesta a la digestión normal. Cuando la comida llegaba a su garganta y luego entraba en su boca, SCP-202 realizaba una masticación inversa que, en lugar de descomponer la comida para ser tragada, la hacía reformarse. Los investigadores presenciaron esto en primera persona, en una mezcla de horror y diversión, mientras SCP-202 comía un sándwich regurgitando bolas de comida que su masticación inversa convertía en porciones de un sándwich. Estas bolas de SCP-202 se combinaban en una masa hasta que todo el sándwich había salido de su boca como una porción entera e intacta. Todo el proceso parecía desafiar todas las leyes conocidas de la física y desafiaba cualquier biología humana convencional.
Incluso la anatomía anómala no podía explicar la aparición espontánea de las bolas de comida predigerida. SCP-202 mismo afirmó no tener idea de lo que iba a comer hasta que se manifestó en su estómago. El proceso de digestión invertido parecía ser la explicación para los numerosos platos de comida aparentemente no comidos que se dejaron esparcidos por el apartamento de SCP-202 para que se enmohezcan. Al recoger el sándwich producido por SCP-202 y probarlo extensamente, los investigadores de la Fundación descubrieron que la comida resultante creada, o al menos regurgitada por SCP-202, es completamente normal y comestible, segura para el consumo humano, siempre que no se sientan disgustados por el conocimiento de dónde provino esa comida. De manera antinatural y preocupante, un número creciente de investigadores se obsesionó de manera inquietante con otros aspectos del sistema digestivo de SCP-202. En particular, lo que sucedió con respecto a los desechos. La fascinación con esta función corporal particular de SCP-202 se volvió tan obsesiva entre algunos investigadores que se tuvieron que emitir reprimendas formales, y el personal afectado fue restringido por el Comité de Ética de la Fundación. Se les instruyó para asistir a un seminario obligatorio de 2 horas sobre cómo respetar los límites de las anomalías y mantener un lugar de trabajo seguro y estéril. También se emitió una orden directa del comandante del sitio. No vamos a tener más discusiones al respecto. Pienso que todos podemos visualizar claramente lo que ocurre en ese lugar. Los científicos no pueden explicar de dónde viene, y los plomeros tampoco, así que dejémoslo así. El hombre ya tiene suficientes problemas. Dale el favor de un poco de privacidad. Hasta que los charlatanes puedan encontrar una razón para estudiarlo, quiero que se eliminen todos los datos sobre el tema. De acuerdo con la orden, todos los detalles sobre las otras funciones corporales invertidas de SCP-202 han sido redactados de su entrada en la base de datos de SCP o eliminados por completo. Actualmente, no existe cura conocida para la condición que aflige a SCP-202. La Fundación SCP dedicó considerable tiempo y recursos de su centro para el control de enfermedades anómalas para determinar categóricamente que la infección exhibida por SCP-202 no era contagiosa. Sin embargo, más allá de eso, y con la excepción de los efectos secundarios y de saber exactamente cómo funciona la condición, la Fundación aún no está más cerca de curar a SCP-202. La investigación sobre la condición aún está en curso, y hasta que se pueda entender y tratar completamente a SCP-202, se le han otorgado todas las comodidades del personal de nivel 0. Esto incluye sus propios cuartos, donde se le permite residir entre pruebas y exámenes. Se ha observado que en su tiempo libre parece disfrutar resolviendo un cubo de Rubik y parece ser bastante bueno en ello. Sus otros pasatiempos incluyen desmontar rompecabezas en lugar de armarlos. Para mantener el secreto de la Fundación, se ha permitido que SCP-202 viva bajo la suposición de que está en el hospital siendo tratado por médicos. Él aún desconoce que en realidad son investigadores de la Fundación SCP. A diferencia de lo que algunos miembros del personal creen sobre él, el hombre de rebobinado no piensa al revés. Tampoco es capaz de prever el futuro. Visita el Patreon del Dr. Bob y sé un investigador junior ya. Ve y revisa otra entrada de los archivos del Dr. Bob como SCP-3052, figura de palo viviente.